Buenos días para todos. Pues la sentencia de la Corte Constitucional establece una regla muy clara y es básicamente para quienes aspiren al Congreso, es decir, representantes a la Cámara y senadores. Solamente para quienes aspiren configurarían esa inhabilidad y que previo a ello pues tengan un mandato constitucional porque se entendió por parte de la Corte Constitucional que eso es un periodo institucional y no personal. ¿Qué significa eso? Que básicamente quien ya aspiró a un cargo de elección popular está ejerciendo el cargo popular y pretenda renunciar un año antes, 2 años antes, lo que sea, para aspirar a un nuevo cargo de congresista, interrumpe su mandato, por tanto estaría vulnerando los derechos de los electores y por lo tanto está inhabilitado para efectos de aspirar al Congreso de la República. ¿Eso aplicaría exclusivamente para cargos congresionales? Porque digamos aquí a nivel territorial hay mucha especulación en torno, por ejemplo, a decisiones que eventualmente podría tomar un Alirio Barrera rumbo a la gobernación, un Pipe rumbo a la alcaldía del municipio de Yopal y otros que de pronto tendrían aspiraciones de ser alcaldes o de cambiar de posición política estando ocupando una en este momento. Sí, la pregunta es muy concreta y en ese sentido, pues la respuesta es clara. La Corte Constitucional indicó solamente para quienes aspiren al Congreso de la República. Es decir, un concejal que aspire a ser alcalde o un congresista que quiera, si se permite el término, degradarse y buscar una gobernación, pues para ellos no aplica la norma porque la regla es muy clara, la regla es precisa en el sentido de quienes aspiren a ser congresistas y en esos dos eventos pues no aplicarían. Es más, se llegó también al problema jurídico de que si el concejal aspira al Congreso y por el hecho de haber sido elegido por el estatuto de oposición, si lo cobija la norma. Claro que también lo cobija la norma, porque el periodo es institucional independientemente de que haya sido elegido por el estatuto de oposición, es decir, por haber obtenido la segunda mayor votación. Independientemente de eso, independientemente del año anterior o los 2 años antes a la elección o a la inscripción. Lo cierto es que si es elegido por el voto popular y busca su representación en el Congreso, automáticamente estaría inhabilitado. Pero bajo ese entorno entonces, quienes hoy son concejales o diputados para las próximas elecciones de Congreso no podrían avalarse si no ha terminado su periodo en el Consejo o en la Asamblea. Entonces esa ya sería entonces una interpretación nueva y sería objeto de una nueva demanda. Es decir, uno también podría decir, pero las reglas creadas por la Corte Constitucional son claras en el sentido de que cada candidato que aspira al Congreso debe cumplir con su periodo institucional y además de eso debe cumplir con su programa de gobierno, para eso lo elegimos. Pues lo mismo uno podría interpretar esas reglas de la Corte Constitucional, se podrían aplicar también para alcaldes que aspiren a ser gobernadores o concejales que aspiren a ser alcaldes, ¿sí? Pero eso tendría que ser objeto de una nueva demanda. En el momento no, ¿sí? Tendría que ser objeto de una nueva demanda de inconstitucionalidad para cobijar esos supuestos, el del concejal que aspira a ser alcalde, porque básicamente a mi juicio, se dan las mismas reglas que se dieron por parte de la Corte Constitucional. Es decir, que este fallo abriría nuevas puertas para reglamentar la decisión que toman muchos de estar siempre reencauchados en la política. Sí, claro, esa renuncia estratégica, como se ha denominado por parte de algunas personas que ya en el ejercicio del cargo popular saltan a un nuevo mandato, pues básicamente lo que se conoce como ese salto estratégico y eso es lo que busca o buscó la Corte Constitucional frenar para los congresistas. Y la regla es clara. Eh, los votantes eligen a sus representantes porque presentaron un programa de gobierno. Lo ideal es que tienen que cumplirlo. Si se eligieron, además, por 4 años, tienen que cumplir también ese periodo institucional. Luego, esas mismas reglas uno también las podría aplicar para otros cargos de elección popular, pero reitero, en este momento la sentencia C-080 no estableció sus presupuestos y la regla solamente aplica para quienes pretendan elegirse como representantes a la Cámara o senadores, ¿sí?
solamente para ellos. ¿Podría interpretarse, doctor Ramos, este fallo como una unificación de periodos de gobierno en ese tema político del país? Pues básicamente la regla lo que establece es que si se traslapan o si coinciden los periodos institucionales, por ejemplo, el caso típico, y en su momento pues no estaba la norma porque la regla está creada a partir del 2026, el típico ejemplo de nuestro gobernador César Ortiz Zorro, ¿sí? Él era concejal para ese entonces y se hace elegir como renuncia un año antes de las elecciones y se presenta como representante a la Cámara. Es el caso típico en el que sí se configuraría la inhabilidad, pero como esta inhabilidad empieza a regir apenas a partir de la próxima legislatura, entonces por eso indudablemente no lo cobijaría, pero ese es el típico ejemplo de la inhabilidad creada. Pero de una demanda a los posibles candidatos que quieran renunciar para postularse, por decir, un consejo a una alcaldía y una cámara, un senado hacia una gobernación, ¿aplicaría, de pronto tendría quizás los argumentos jurídicos para poder que sea viable esa demanda? Sí, sí, porque básicamente tienen las mismas reglas, o sea, hay un periodo institucional de 4 años, el votante, el electorado eligió a ese representante o a ese dignatario bajo un programa de gobierno, luego lo mínimo que espera ese ciudadano de a pie es que se respete ese programa de gobierno, que se respete el periodo por el cual lo he elegido para que no esté privilegiando sus intereses personales versus los intereses generales del electorado. Es decir, el interés general es que se deben de cumplir los 4 años para saber si cumplió o no cumplió con su mandato popular, para saber si cumplió o no cumplió con su programa de gobierno. Y eso es precisamente lo que evita la norma. Luego sí habrían argumentos jurídicos de peso para cobijar a otros actores políticos que no cobijó la sentencia C080. Claro que sí. Pero usted lo ha reiterado, eso tendría que ser objeto de una nueva demanda. Exactamente, tal cual. O sea, hasta el momento no, la regla es diferente. Hasta el momento eso tendría que ser objeto de una nueva demanda y empezaría a aplicar a futuro, no retroactivo, no hacia atrás, no hacia atrás.